Hola, buenos días. Vamos a presentar el tema que expusimos en la evidencia 1, el cual es la música. Vamos a estar dando una pequeña introducción, hablando de los factores que la generaron, los tipos de música, su efecto psicológico en las personas y los efectos positivos que también tienen estas. Yo soy Daniel Martínez. Yo soy David Redding. Yo soy Sofía de León. Yo soy Gabriela Martínez. Y yo soy Alexa Peña. Bueno, yo les voy a estar hablando de la introducción de la música, de los efectos que tiene y en general los tipos, cómo se llega a clasificar. La música comenzó con una arte representativa, no comenzó tanto en sí como una forma de entretenimiento o como la música escuchada que pues todos conocemos, sino que comenzó como un arte visual. Las representaciones orales de esta han tenido un papel fundamental en las personas de todas las edades, ya que a lo largo del tiempo se ha ido verificando cómo tiene efectos positivos tanto en niños como en personas de la tercera edad, adultos. Sin embargo, los primeros indicios de la música son de la representación visual, es decir, que primero se desarrolló la música como un escrito, al desarrollarse las notas y después se le dio una continuidad al asociar cada una de ellas para después poder formar la música, que fue cuando se introdujeron los instrumentos. Y todas las civilizaciones cada música viene de una caracterización específica y pues esta desarrolla la cultura que tiene cada civilización y se refleja en los rasgos que tiene esta misma. Bueno, entre las múltiples formas de la imagen escrita de la música se han tomado letras o sílabas para representar esta misma. Por ejemplo, ahorita ya es muy conocida el escrito estándar de la música, el cual son las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, y cada una está dividida tanto en tonos graves y en tonos más agudos. Pero el enfoque más avanzado de esta no se trata nada más de escribirlas o de representarlas, sino que se les tiene que encontrar una continuidad para que tengan relación entre ellas y ya después poderla producir. El factor decisivo en la evolución de las imágenes perceptibles que dieron avance al sonido musical fue tomada por el monje Benedicto Guido de Arezzo. Este fue el que creó y les dio nombre a las primeras representaciones visuales de la música. Es decir, antes nada más se conocía la música, pero no se podía crear porque no había algo en que guiarse, como unos estándares para poder producirla. Entonces Guido fue el que se encargó de asociarle a cada sonido una cierta nota y entonces creó las famosas neumas, son llamadas los símbolos con los cuales se produce la música. Bueno, entre las múltiples formas de la imagen escrita de la música se han tomado letras o sílabas para representar esta misma. Por ejemplo, ahorita ya es muy conocida el escrito estándar de la música, el cual son las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, y cada una está dividida tanto en tonos graves y en tonos más agudos. Pero el enfoque más avanzado de esta no se trata nada más de escribirlas o de representarlas, sino que se les tiene que encontrar una continuidad para que tengan relación entre ellas y ya después poderla producir. El factor decisivo en la evolución de las imágenes perceptibles que dieron avance al sonido musical fue tomada por el monje Benedicto Guido de Arezzo. Este fue el que creó y les dio nombre a las primeras representaciones visuales de la música. Es decir, antes nada más se conocía la música, pero no se podía crear porque no había algo en que guiarse, como unos estándares para poder producirla. Entonces Guido fue el que se encargó de asociarle a cada sonido una cierta nota y entonces creó las famosas neumas, son llamadas los símbolos con los cuales se produce la música. La importancia de la música en la historia, como ya les decía, es crucial porque no simplemente es una forma de entretenimiento, sino que también habla del desarrollo que ha tenido cada civilización y presenta los rasgos característicos que cada una de estas tiene. La música nos permite conocer una cultura porque es un arte humano y está principalmente motivada por los acontecimientos de la humanidad. Por ejemplo, en la era medieval se creaba para contar las historias de los reyes o de los nobles y un bufón la hacía, pero en ese entonces se utilizaba con el propósito más de entretener, pero todas las canciones eran sobre la historia de una batalla, de una guerra entre pueblos o de la vida de un noble.
También otro ejemplo muy conocido es el cisma luterano, el cual produjo el Corán, mientras que la sociedad aristócrata propia del absolutismo monárquico de Francia hizo surgir una forma especial de ópera, con la cual también en la ópera se expresaban historias entre, ya sea románticas o trágicas, pero era también entre la nobleza. Y en resumen, la música tiene que ser analizada y estudiada para poder conocer la historia de la integridad de las civilizaciones de las cuales esta habla. Y pues aquí hay una imagen para representar los nemas, los cuales había creado Guido. Y entonces, en ese entonces se ponían los nemas para darles después una continuidad y poder crear cada sonido. En ese entonces no se ponían las notas musicales que conocemos hasta ahora, y ya después fue cuando se le dio un nombre a cada una y se representaba con las notas. Bueno, así como también hay diferentes géneros musicales, también hay diferentes géneros o tipos de instrumentos. Los que son como que más comunes son los instrumentos de cuerdas, que son instrumentos musicales que producen sonido por medio de vibraciones de una o más cuerdas. Y usualmente se amplifican estos sonidos con cajas de resonancia. También tenemos los instrumentos electrónicos, que son instrumentos que producen sonidos usando la electrónica. Estos se distinguen de un instrumento tradicional porque son eléctricamente amplificados, y también son parecidos a una versión acústica, pero requieren de una amplificación. Bueno, otros instrumentos musicales también son los de percusión, que son tipos de instrumentos cuyos sonidos se originan al ser golpeados o agitados. También están los instrumentos de vientos, que son de una familia de instrumentos musicales que producen sonido por la vibración del viento y de la masa de aire de su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas, porque solo requieren del uso del viento. También están los instrumentos de teclado, que son un tipo de instrumentos que usan un teclado para ser interpretados. Y este teclado es parte de una sección frontal que está provista de teclas y destinada a ser accionada por medio de los dedos. Por la extensión del teclado se aplica comúnmente a todo instrumento musical provisto de teclado. Aquí tenemos una tabla de los instrumentos más populares en la música, empezando por la guitarra eléctrica, y que pues su categoría es de electrónica de cuerdas, y así podemos seguir viendo las otras, que es el bajo, guitarra, batería, piano, flauta, saxofón, violonchelo y armónica, con sus diferentes categorías. Como ya sabemos, existen muchos tipos de géneros musicales, los cuales se dividen desde sus funciones hasta su tipo de instrumentos. Los más conocidos, y creo que son los más famosos y los que más solemos escuchar nosotros, pueden ser desde el rock hasta las cumbias, pop, metal, música clásica, incluso hip hop y electrónica. Los géneros musicales pueden ser divididos según los medios sonoros, sus funciones, sus contenidos, hacia quién va dirigida y según su periodo histórico. Dentro de los medios sonoros encontramos la música instrumental, la música vocal, y dentro de sus funciones pueden ser desde la música religiosa hasta la música profana. Dentro de la religiosa puede ser la litúrgica y no litúrgica. Según su contenido puede ser música descriptiva, música programática, música dramática, música pura o abstracta y música para la imagen. Dentro de la dramática puede ser la representada y la no representada. Hacia quién va dirigida puede ser desde la música popular hasta la música culta, la cual puede ser ligera o tradicional. Y según su periodo histórico entra lo que es la Edad Media, el Renacimiento, lo barroco, lo clásico, el romanticismo y el siglo XX. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la psicología dentro del campo de la música. Y primero me gustaría empezar con los conceptos básicos. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, y la música es definida como el arte de mezclar sonidos y silencios en la extensión del tiempo. Se dice también que la música es sonido humanamente acomodado, porque es una expresión de la cultura humana. La psicología de la música tiene unos 3 enfoques. El primero es el enfoque psicofisiológico. Puede que sea el más técnico, debido a que estudia las estructuras cerebrales y la razón por las cuales reaccionan de cierta manera al estímulo de la música. El segundo es el enfoque psicobiológico. En este enfoque lo que más ha destacado
es el descubrimiento de que la música estimula la amígdala, que es la parte del cerebro que se encarga no solamente de las emociones, sino de instintos muy básicos en el ser humano, como son el de alimentarse, el de la supervivencia y de evitar el dolor. Entonces, queda implícito que está muy profundo dentro de la naturaleza humana el buscar la música y su expresión artística. Y finalmente tenemos la inteligencia emocional y su relación con la música y la psicología. Es un tema bastante interesante, ya que hay evidencia de que la música resulta muy productiva en el desarrollo de las estructuras cerebrales y el desarrollo cognitivo de los niños, de los adolescentes y de realmente gente en cualquier edad. La música está comprobado que nos ayuda a desarrollarnos mejor y a alcanzar un nivel adecuado de bienestar y felicidad. Bueno, yo les voy a hablar de la neurocognición. Es bien sabido que el cerebro se llama estímulos y el sonido es uno de ellos. Según varios estudios neurológicos del fenómeno musical, dice que aplicado a la música como método, podría decirse médico, no ha tenido los mismos efectos que en el campo del lenguaje. Todavía es materia de discusión si escuchar cierto tipo de música puede ayudar a capacidades mentales. Un ejemplo de esto sería el supuesto efecto Mozart, que consiste en, que supuestamente al escuchar una pieza de este compositor, el hacerlo va a potenciar algunas funciones visoespaciales. Dentro de lo que es la neurología y la música se encuentra la musicoterapia, que es una disciplina que crea un canal de comunicación a través de distintas técnicas musicales aplicadas por sujeto. Consiste en aplicar distintas metodologías que, como su nombre lo dice, implican la música. Según varios estudios, la musicoterapia aún no ha pasado de ser un método terapéutico de poco impacto e importancia, pero hay estudios que dicen que sí se dan cambios bioquímicos en el cerebro mediante este método. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Quintero. En este apartado vamos a ver algunos grupos musicales o algunos artistas que influyen mucho en la cultura popular. Sabemos que diferentes poblaciones tienen diferentes músicas que pueden ser tradicionales, pero a fin de cuentas esos tipos son solamente en pequeños grupos o en lugares. Vamos a ver las que influyeron altamente en el nivel popular. Por ejemplo, tenemos en la década de los 60 se empezó la revolución musical con la banda que la mayoría conoce, The Beatles. Esta banda no se había visto en esos tiempos, era algo nuevo, tanto un movimiento extenso debido a los fans que tenían. No estaba preparada hasta cierto punto la sociedad de ese tiempo para ese tipo de circunstancias. Veíamos como la gente los admiraba demasiado hasta el punto de hacer unas completas estampillas o que todo se saliera de control. También había fanáticos de Elvis que trataban de imitarlo mucho, o de Rolling Stones, que también influyó mucho en esa época. En la década de los 70 es cuando empezamos a ver en la década de los 70 es donde empezamos a ver una gran variedad en la música, que es lo que derivó también un gran impacto cultural, porque ya encontrábamos a personas que se dominaban, por ejemplo, gracias a los grupos como Sex Pistols, que yo creo que es el que más influyó en esa época, que era el movimiento de la anarquía o del punk. También había bandas que después habían influido, como Black Sabbath o Led Zeppelin, y más en otro tipo de movimientos era ABBA o Queen. Vemos cómo todo esto desemboca a una cultura más establecida. En la década de los 80 podemos encontrar que Madonna fue una de las que más influyó, sobre todo en la moda, Michael Jackson en su música, o el grupo Iron Maiden, que también empezó a tener una gran variedad en los estilos. En la década de los 90 empezó otra nueva revolución musical, ya que aquí trataron de retomar la época de los 70 en cuanto a la anarquía, a las frases como el punk is not dead. Empezaron todavía, aquí ya, más bien dicho, aquí ya empezó a llamarse lo que se le conoce como tribus urbanas. Cada población trataba de diferenciarse para tener un estilo propio. Vemos en la juventud que en los 90 era una época de mucha isolación entre estos grupos. Ya es más la época, digamos, más contemporánea a nosotros. En la época del 2000 podemos ver grandes influencias de bandas como Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC,
Estas bandas influyeron mucho en la adolescencia de esta generación. Y ya en esta época de 2010, pues podemos ver fans de Justin Bieber o de Lady Gaga, que es toda una comunidad que está, una comunidad popular que está establecida en estos momentos. Ahora vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. ¿En qué década fue donde hubo más cambio en cuanto a la influencia de la música en las personas? Fue en la época de los 80. En la época de los 80 y 90 fue donde empezó a cambiar, o sea, la cultura popular, que de primitivos empezaron a llamar tribus urbanas. Que si no hubiera géneros de música, ¿qué piensan ustedes que pasaría? O sea, ¿se habría conflictos? Yo creo que si no hubiera géneros de música, pues no existiría lo que son las tribus urbanas, o más que nada, pues toda la música como que estaría mezclada. Realmente no creo que cause como que un muy grande conflicto, puesto que pues la música es música y como somos personas tendríamos gustos diferentes y opiniones diferentes. Y de alguna forma tendríamos que clasificarlas, sin embargo, pues no sería llamado género musical. De falta de géneros musicales, ya que si un tipo de música se diferencia, aunque sea ligeramente de otro, pues entonces la clasificación misma hace que haya géneros. ¿Cómo se puede fomentar la música aquí en este país? Fomentar la música, bueno, pues simplemente ofreciendo clases de música en las escuelas. No sé ustedes, pero a nosotros, a nuestra generación, se nos inculcó tocar la flauta dulce en la primaria y la guitarra. Pero estas cosas se van perdiendo, entonces la manera de recuperar la cultura musical es de volver a impartirla y darle seriedad. Por ejemplo, en Monterrey, aunque digan que es una ciudad muy culta, si dices que eres músico, pues está el típico, ay, te vas a morir de hambre. Entonces hay que darle seriedad a lo que es la música y fomentarla.